Hoy terminamos esta serie de 3 mensajes maravillosos de bendiciones ministeriales, espirituales, que el Señor ha separado para cada uno de nosotros. Comenzamos y traímos la figura de José a nuestras vidas para identificarnos a través de la vida de José con estas 3 bendiciones. El primer domingo que comenzó la serie estuvimos hablando sobre cómo un lenguaje diferente, un lenguaje de fe, se activa en nuestras vidas y activa las cosas que están alrededor de nuestras vidas. Ese lenguaje que hubo en la vida de José. En el segundo mensaje de esta serie estuvimos hablando cómo la personalidad íntegra de José, ser un hombre justo, de corazón limpio, una persona íntegra, lo ayudaba delante no solo de Dios, sino delante del hombre a escalar posiciones, a escalar lugares, a estar en privilegios que quizás a otros no les tocaba. Hoy no hacemos la excepción en la vida de José. Hoy vamos a tocar otra parte muy importante, porque si tú quieres ser bendecido, si tú quieres ser bendecida, si tú quieres tener una vida donde tú puedas ver cómo Dios te usa y cómo Dios bendice tu vida, hay una tercera cualidad que tiene que estar manifiesta en tu vida, y es la presencia de Dios. Escuche bien. Este mensaje yo lo titulé hoy: llénate de su presencia. Si algo había en la vida de José, era la presencia del Señor. Pero esa presencia no solo estaba ahí para adornarlo, esa presencia estaba ahí para bendecirlo también. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a leer esta parte de la escritura en el libro de Génesis, capítulo 41, verso 37 al 44. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Amén, aleluya. Génesis 41, verso 37 al 44. El asunto, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber sobre todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana, Espíritu Santo, y guíanos a través de ella. Mi Señor, con temor y temblor abro mi boca en esta mañana, y si hay alguna palabra que saldrá de mis labios que primeramente no haya salido de tu corazón, no lo permitas. Enmudece mis labios. Hoy me pongo delante de ti para que me uses, Padre, como una copa de honra en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tomemos asiento en la presencia del Señor. Conocimos lo que le sucedió a José. Cómo terminó en la cárcel del capitán de la guardia, allí en la cárcel de Potifar, por la mentira de su esposa. Pero dice la palabra del Señor, y lo leímos y lo estuvimos aprendiendo en la pasada prédica, que allí en la cárcel Jehová estaba con José, que le había extendido de allí en la cárcel su misericordia y su gracia también. Y fue tanta la gracia y la misericordia de Dios sobre la vida de José, que allí en la cárcel, aún en ese lugar, el jefe de la cárcel entregó en las manos de José todo el cuidado de los presos que estaban allí en la cárcel. ¿Usted entiende esto? El hombre va preso, y después que va preso es bendecido aún estando preso. Y no es porque él caía bien, y no es porque era de hermoso parecer y tenía un bello semblante, como dice la Biblia.
porque había algo en él que lo posicionaba en estos lugares. Génesis 39:23 dice, como dato curioso, que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Este hombre podría haber sido tremendo negociante, porque este hombre tenía la capacidad de que lo que él hacía prosperaba. Y cuando leímos la historia, dice la historia que al cabo de unos días Faraón se puso bravo con el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos y los metió allí en la cárcel donde estaba José. Y el capitán de la guardia ordenó a José que los atendiera, porque ellos eran ministros también bajo Faraón. Y el cuidado y el cargo de esos hombres estuvo a cargo de José. Pero cuando leemos la historia dice que una mañana, cuando José fue allí donde estaban ellos a alimentarlos, a darles sus necesidades básicas diarias, encontró que estaban tristes, encontró que estaban preocupados, que el semblante de ellos había cambiado. Ellos le explicaron a ellos cuál era el problema, dijeron que habían tenido un sueño y estaban confundidos y no podían descifrarlo. Y cuando leemos la historia, José se presta para interpretarles el sueño al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, y se los interpreta de la misma forma y correctamente les da la respuesta de la interpretación de ese sueño. Y conocemos la historia. Al final, el jefe de los coperos salió absuelto y el panadero perdió la cabeza, porque esa había sido la interpretación del sueño. Lo curioso de la vida de José es que aún estando en la cárcel tuvo los mismos privilegios que tenía en la casa de Potifar. Mire esto. En la casa de Potifar dice la palabra del Señor que Jehová estaba con él y fue varón próspero. Pero cuando José estaba en la cárcel dice la palabra que Jehová estaba con él y le extendió su misericordia y su gracia. En la casa de Potifar dice la palabra del Señor que José era su mayordomo y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero dice la palabra también que cuando José estaba en la cárcel le entregaron el cuidado de los presos y allí todo él lo hacía. La palabra también nos enseña que cuando José estuvo en la casa de Potifar, Potifar no se preocupaba por nada, solo de lo que comía. Pero también la palabra nos enseña que cuando estuvo en la cárcel, el jefe de la cárcel no necesitaba atender nada porque todo lo atendía José. En otras palabras, José prosperó en la casa de Potifar, pero Jehová también lo prosperó en la cárcel donde él estaba. Aún en la cárcel, el hombre seguía siendo próspero. Llegó a la casa de Potifar, próspero. Bendijo la casa de Potifar, bendijo el negocio de Potifar, bendijo la finanza, lo bendijo todo en la casa de Potifar. Ahora lo echamos en la cárcel pensando que allí en ese lugar no va a tener ninguna oportunidad y allí va a llegar en una condición diferente. Y dice que la palabra del Señor que Jehová estaba con él y en aquel lugar fue próspero también. Sí, porque escaló posiciones. Ya no era un reo común, ahora estaba a cargo de los reos comunes. Ahora estaba a cargo de la administración de la cárcel. Ahora estaba a cargo de todo lo que sucedió en la casa. En otras palabras, en ambos lugares, José fue próspero. Porque él se llevaba la prosperidad con él. La cargaba. Ahora, si usted entiende esto y usted lee esto, ¿se imagina usted si este varón, siendo esclavo, siendo preso y bajo servidumbre, hizo que todo su entorno prosperara? ¿Cuánto más hubiera hecho si hubiera estado suelto? Si estando preso, como criado, como mayordomo, como un preso, pudo hacer que todo prosperara a su alrededor, ¿cuánto más hubiera hecho este hombre si estuviera libre? Génesis 41:1 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Nosotros leemos muchas veces la palabra del Señor
Y la palabra del Señor tiene que dejar de ser para nosotros una historia o algo agradable. La palabra del Señor tiene que ser para nosotros una guía, donde el Señor nos está hablando con hechos reales, de personas reales, de cosas que sucedieron, que nos pueden hablar a nosotros, que si esas cosas le sucedieron a ellos, te pueden suceder a ti. Y la Biblia dice que el faraón tuvo un sueño. Hermano, faraón no era cualquier persona. Los faraones en aquel tiempo eran considerados una deidad, para si usted no lo sabía. Eran considerados sobrehumanos, para ellos eran dioses. Y allí estaba Faraón de Egipto. Y dice la Biblia que Faraón tuvo 2 sueños, que eran uno. El primer sueño dice que soñó con 7 vacas gordas, hermosas, bonitas, bellas, que subían como de un río. Pero detrás de las 7 vacas hermosas, bellas y bonitas que subían de ese río, subían también unas 7 vacas flacas, feas. Y esas vacas flacas y feas devoraban a las 7 vacas hermosas. Pero soñó otro sueño. Dice también que soñó que desde una misma rama crecían en una misma caña 7 espigas hermosas. Pero también pudo soñar que habían 7 espigas marchitas que crecían después de ellas, y que las 7 espigas marchitas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y Faraón se turbó con este sueño. Y dice la palabra del Señor que hizo llamar a todos los magos, a todos los sabios, que vinieron los magos, que vinieron los sabios de Egipto, y nadie le pudo interpretar el sueño al Faraón. Nadie pudo decirle al Faraón de qué se trataba su sueño. Diga conmigo, al justo le llega su tiempo. Pero diga lo que lo escuche el Señor. Al justo le llega su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida del justo. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6 verso 10, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto para olvidar tus sacrificios. Así que tú tienes que entender que Dios no se va a olvidar de tus noches de angustia. Dios no se va a olvidar de tus lágrimas caídas. Dios no se va a olvidar de tu llanto. Dios no se va a olvidar de tu trabajo. Dios no se va a olvidar de tu ofrenda. Dios no se va a olvidar del justo. Y José era un hombre justo. Estaba en la cárcel, sí, pero era un hombre justo. Y esa sería la llave que lo iba a liberar de esa prisión. Y allí, estando en aquel lugar, el copero que había sido liberado, ya no estaba el panadero. Se acordó que había un joven hebreo en la cárcel que le pudo interpretar correctamente el sueño de él y el sueño del panadero. Y él fue absuelto y el panadero fue. Y le dijo a Faraón, allí había un joven hebreo que tenía ese don de interpretación. Y exactamente lo que nos pasó fue lo que nos había dicho. Y Faraón dijo, tráiganme a José. Sacó a José de la cárcel. Dice la Biblia que se bañó, se vistió, se engalanó, se echó Chanel y fue a ver a Faraón. Y cuando llegó delante de Faraón, Faraón le contestó y le dijo, así que tú adivinas que tú tienes ese don de interpretación. Y él le dijo, yo voy a decirte, Faraón, solamente lo que Dios me revele. Y Faraón le cuenta este sueño y le cuenta el otro sueño. El de las vacas hermosas y el de las espigas hermosas. Y José, para los que no han leído esta historia, le dice a Faraón, Faraón, los 2 sueños vienen a ser uno. Las 7 vacas hermosas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas son 7 años de miseria, de hambre, necesidad en la tierra de Egipto. Y el segundo sueño de las espigas, las 7 espigas hermosas y las 7 espigas flacas, es el mismo sueño. Y el hecho de que Dios te haya mostrado esta historia en 2 sueños quiere decir que lo que va a hacer Dios es real y que Dios se apresura a hacerlo. Que va a pasar, que Dios tiene decidido hacerlo en la tierra de Egipto.
Y dice la palabra del Señor que llegó José y le interpretó el sueño a Faraón. Génesis 41:33 dice: por tanto fue el consejo de José a Faraón: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Provéase de un varón prudente y sabio, y póngalo a dirigir a Egipto. Que quinte el producto de la tierra por 7 años. Estos 7 años, Faraón, donde va a haber abundancia, necesitamos recoger el grano, necesitamos recoger el trigo, necesitamos llevar todo eso que recogemos para que cuando vengan los 7 años de necesidad, de hambre y de miseria, haya comida en Egipto. Y comenzamos entonces con el versículo que te leí al principio. Génesis 41:37 al 44. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra, José, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lirio finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ahora presta atención a esto que te acabo de leer. Faraón le dice a José: ¿acaso hay otro hombre aquí en Egipto? ¿Acaso hay algún sabio? ¿Acaso hay algún adivino? ¿Acaso hay algún mago aquí en el cual esté el Espíritu de Dios? Porque solamente en José se estaba encontrando el Espíritu de Dios. Faraón había podido ver cómo José era un hombre bendecido. Y no era bendecido, vuelvo y te repito, porque tenía un hermoso semblante. Era bendecido porque José cargaba con el Espíritu de Dios. Cuando usted carga con el Espíritu de Dios, las personas no tienen que ver, las personas van a sentir que tú eres bendecido. Así es. Y José era bendecido porque cargaba el Espíritu de Dios. Faraón sabía que si él ponía lo que él tenía en las manos de José, él iba a ser bendecido. Por eso Faraón dice: ¿acaso podremos encontrar aquí en Egipto otra persona como este muchacho que carga el Espíritu de Dios? Y mira lo que puede hacer el Espíritu de Dios sobre la vida de una persona. Porque Faraón le dice: no hay entendido ni sabio como tú. Cuando tú cargas el Espíritu de Dios, tú tienes poder de parte de Dios. Hay don de entendimiento, de revelación sobre tu vida. Y Dios pone gracia, Dios pone favor, y comienzan a llegar los privilegios a tu vida. Le dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Porque sobre él estaba el Espíritu de Dios. Usted sabe lo que es que Faraón le dijo a un joven hebreo. Bueno, ya no tan joven, ya tenía 30 años cuando llegó a donde estaba Faraón. Comenzó con 17 esta aventura, terminó allí en la casa de Potifar. Pero cuando llegó delante de Faraón tenía 30 años. Pero seguía siendo joven. Decirle a un hebreo, a un extranjero, a alguien que no era de su raza, de su país: tú gobernarás después de yo sobre Egipto. Después de mí, tú vas a ser el segundo hombre de Egipto. Hermano, eso hoy no sucede. Eso no lo vas a ver tú en la vida real. Eso lo vas a ver solamente cuando el Espíritu de Dios está involucrado. Cuando Dios tiene las manos en el asunto es cuando tú vas a ver estas cosas. Estas cosas no suceden porque un hombre lo quiere hacer. Estas cosas suceden cuando Dios lo quiere hacer. Si tú te pones a analizar la vida de José, la vida de José fue una vida de privilegio desde el principio hasta el final.
Sí tuvo que pasar por el pozo, sí tuvo que pasar por la esclavitud, sí tuvo que pasar por la mayordomía, tuvo que pasar por la cárcel. Pero ahora, después de pasar por todo ese momento amargo quizás de su vida, Dios lo llevó delante de Faraón. ¿Podía ser inteligente José? Sí, podía ser. Podía saber, podía conocer, podía tener conocimiento de lectura, de idiomas, de muchas cosas. Podía hacerlo. La Biblia no nos menciona eso. Pero lo que sí la Biblia nos menciona es que el hombre cargaba el Espíritu de Dios. ¿Qué más tú necesitas? ¿Qué más tú necesitas cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida? ¿Qué puerta no puede abrir Dios en tu vida? ¿Qué puerta no puede abrir Dios en tu vida? A ver, dime. ¿Qué no puede hacer Dios cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida? Te recuerdo algo. Las fuerzas de Sansón no eran físicas. Le dice la palabra del Señor. Y cuando el Espíritu venía sobre Sansón, entonces era cuando Sansón era fuerte. Pero cuando el Espíritu abandona a Sansón, fue capturado por los filisteos. Es decir, un hombre o una mujer que no carga el Espíritu del Señor es débil. Es débil. Y José cargaba el Espíritu del Señor. Dios lo bendijo. Faraón quitó su anillo. Fíjese esto. Y lo puso en la mano de José. Miren lo que hace el Señor. Por eso la palabra del Señor dice que el dinero de los impíos te pertenece. Es decir, hay cosas que están en las manos de un impío y Dios las puede poner en tus manos. Faraón quitó su anillo y se lo puso en el de José. Quitó su anillo, que significaba autoridad y poder, y se lo puso en el de José. Ahora tú vas a tener autoridad y poder después de yo o después de mí. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Entonces tú puedes tener respuestas en tu corazón. ¿Qué respuestas, pastor? Porque hay veces que hay puertas que no se han abierto en mi vida. Porque hay situaciones que me ha costado tanto resolver. Porque hay momentos en mi vida que yo he pasado y me he sentido como que nada me ayuda, como que las cosas van en contra de mi vida. Porque necesitas que el Espíritu Santo esté sobre tu vida en cada momento de tu vida. Así estés debajo, así estés arriba, así estés dentro, así estés fuera. Donde quiera que tú vayas, no te preocupes. Si el Espíritu de Dios va contigo, algo va a hacer Dios. Algo va a hacer Dios. Dios pondrá gracia, Dios pondrá favor, Dios pondrá sobre ti el privilegio de que el hombre te vea como aquel que necesitas. Y eso Faraón lo vio sobre José. ¿Te imaginas esto? De ser el menor de los hermanos. A los 17 años lo venden y lo llevan de esclavo para la casa de Potifar. Lo echan a la cárcel injustamente. Pasan varios días. Se va el panadero, se va el copero y tú sigues allí en la cárcel. A los 30 años te sacan de la cárcel y te llevan frente a Faraón. Interpretas 2 sueños y tu vida cambia. Solamente por tener el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es la garantía que en algún momento Dios te va a poner en el lugar de privilegio que tiene para tu vida. Él nunca perdió el Espíritu de Dios. Él nunca perdió la fe que tenía. Él nunca perdió su integridad. Y todos estos atributos en su vida, poco a poco lo fueron posicionando. En la casa de Potifar, mayordomo. Él estaba sobre la casa de Potifar. En la casa, jefe de los prisioneros. Él estaba sobre la cárcel también. Y ahora, en Egipto, segundo señor de Egipto. José, aquel que despreciaban los hermanos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Le voy a decir algo. Faraón no era cualquier persona. No era una persona bruta.
no era persona sin letras. Los faraones eran criados, eran enseñados y estudiados con lo mejor que había a disposición en aquellos momentos. En letras, en matemáticas. Conocían de muchas cosas que incluso hoy ni usted ni yo conocemos. Eran personas cultísimas. No eran gente del vulgo. Y Faraón pudo entender que en ese momento no le hacía falta alguien inteligente. Que en ese momento no le hacía falta algún sabio de Egipto, sino alguien que tuviera el Espíritu de Dios. Porque lo que Dios comenzó en el mundo, ¿con qué lo comenzó? Génesis capítulo 1, en el principio. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios es el que va a hacer, es el que está, es el que pone, es el que quita. El Espíritu de Dios es el que determina. Tú puedes conocer, tú puedes congregarte, tú puedes conocer la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si el Espíritu de Dios no está sobre tu vida, estás solo, mi hermano. Estás sola, mi hermana. Si el Espíritu de Dios no está constantemente, no que va y viene, no. Viva sobre ti, sobre tu vida, habita en ti. Estás sola. Estamos solos. Pero si está el Espíritu de Dios, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. No importa si te sacan de un pozo, no te importa si te sacan de la casa de Potifar, no importa si estás en una cárcel, donde estés, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Y de allí, de atrás de la pared, te van a llamar. Y de allí, desde atrás de la última silla, te van a decir: pasa al frente. Yo me acuerdo, hace unos años atrás, a nosotros nos invitaron a una conferencia. Y esto es un ejemplo, efímero, pero es un ejemplo. Y cuando llegamos a aquellas conferencias, que yo estaba atestado. Los asientos que quedaban eran unos asientos allá atrás. Y yo, con toda humildad del mundo, yo y mi esposa llegamos. A mí me gusta sentarme atrás, pero siempre termino adelante. Vengo y me siento con mi esposa allá atrás. Cuando me siento por allá atrás, hermano, vienen allá atrás unos líderes, unos ujieres, y nos dicen: no, vengan para acá ustedes. Yo no los conocía. Ellos no me conocían. Pero ellos fueron allí, nos sacaron, nos sentaron aquí, en la primera línea de batalla, al frente. Y eso no me pasó una vez. Hermano, yo he perdido la cuenta las veces que eso me ha pasado. Que Dios pone favor y gracia sobre tu vida. Y tú vas a estar buscando un lugar, pero Dios te tiene en otro preparando ya. Dios te prepara lo mejor cuando tú estás bajo el Espíritu de Dios. Cuando tú estás bajo el Espíritu de Dios, hay favor de Dios sobre tu vida. No tienes que preocuparte por las leyes. No tienes que preocuparte por nada, porque tú estás bajo el Señor. Tranquila. ¿Quién gobierna mi vida? ¿El hombre o el Señor? Tranquilo. Entrarás por una puerta y, si Dios lo quiere, saldrás de esa puerta de nuevo. Saldrás por esa puerta de nuevo. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mira lo que te voy a decir. Si Dios tiene que hacer soñar a un faraón para transicionarte al lugar donde tú te perteneces, lo va a hacer. Si Dios tiene que endurecer el corazón de un faraón allí en el desierto para mostrar su gloria, como se lo tuvo que hacer a Faraón delante de Moisés, lo va a hacer. Si Dios tiene que dejar a Lázaro en la tumba para mostrar después que Él fue el que lo levantó y enviar al Hijo y no a un hombre, lo va a hacer. Porque Él es Dios y aquel es solamente un faraón. Hermano, donde está el Espíritu de Dios, hay bendición. Donde está el Espíritu de Dios, hay favor. Donde está el Espíritu de Dios, hay entendimiento. No hay turbación.
no hay frustración. Donde está el Espíritu de Dios hay seguridad, no preocupación. Por eso cuando Job estaba pasando en su momento de crisis, en lo peor de su enfermedad, cuando ya nadie daba nada por él, cuando su esposa se reía de él y le dice: maldice al Dios que le sirves, aún conservas tu integridad. Y ahí estaban aquellos amiguitos también tratando de señalarlo y de culparlo, pensando que quizás era torturado por Dios por sus pecados. Job dijo con toda integridad y con toda seguridad: porque yo sé en quién he creído. Donde está el Espíritu de Dios hay seguridad. Yo sé que mi Dios no me va a dejar en vergüenza. Yo sé que mi Dios no me va a dejar para último. Mi Dios está preparando, aunque yo piense que soy el último, está preparando lo mejor para mí. Yo sé que si una puerta se cierra es porque una mejor se va a abrir en mi vida. Yo sé que aunque muchos no quieran, si Dios dijo que sí, nadie puede ir en contra de Dios, ni Faraón. Por eso no te asombres cuando de pronto desde un lugar donde tú pensabas que era de muerte, Dios te saca de lo de bar y te lleva y te pone en la mesa del rey. Como sacó de allí a Mefibosé. Si Dios te quiere sacar de la maldición, te saca de la maldición y te lleva a la bendición. Mefibosé estaba metido allí en tierra de vergüenza, de dolor, donde no había nada, donde había muerte, donde no había nada que fructificara. Y David lo mandó a llamar y lo sacó de allí y lo llevó al palacio del rey. Si Dios te tiene que sacar de lo de bar, te va a sacar. Para Dios eso no es problema. Si tú cargas el Espíritu de Dios, tranquilo, hay esperanza. Si el Espíritu de Dios está sobre tu vida, tranquilo, va a llegar el momento. Dios nunca va a olvidar al justo. Dios nunca va a olvidar al justo. De ser un esclavo a ser mayordomo. De ser mayordomo a ser jefe dentro de la cárcel. Y de dentro de la cárcel a gobernar en Egipto. Wow. Lo que no pudieron hacer los magos ni los sabios de Egipto, lo hizo aquel muchachito, hijo de Jacob. Voy terminando. ¿Qué sucedió en la vida de José? Algo muy simple. José tenía todas sus esperanzas puestas en el Dios que le servía. Te pregunto en esta mañana, ¿tú tienes puestas todas tus esperanzas en el Dios que tú le sirves? Por eso es que José hablaba, vivía un lenguaje diferente. Tenía un lenguaje de fe. No hablaba por vista, hablaba por fe. No era lo que tenía, sino lo que él creía. Por eso José era un hombre íntegro. Y lo mejor que su integridad, tu integridad, quiero decirte algo, no es negociable. Porque tu integridad es lo que te va a ayudar a ti en el momento más difícil. Le ayudó a José. Potifar podía haberlo matado, porque su esposa le dijo: el hebreo que tú trajiste me deshonró. ¿Y qué preocupación tuviera tenido ese hombre en el corazón si ese hombre era el jefe, el capitán de la guardia de Faraón? Podía haberle dicho a aquellos que estaban ahí: mátenlo, ahórquenlo. Y no, lo echó solamente a la cárcel. Te lo conté en la prédica pasada. ¿Sabes por qué? Porque la integridad de José era tan grande que Potifar sabía que él era inocente. Aún su esposa diciéndole que su mujer o que el hebreo la había deshonrado. Él sabía que no era así. Y su integridad lo salvó. Cayó en la cárcel, pero lo salvó de la muerte. La integridad no se negocia. No se cambia. No se intercambia. No se presta, no puede ser. Porque la integridad es lo que te identifica a ti
y le da el valor a tu vida. Podrás tener dinero, podrás ser un artista famoso, un deportista famoso, un artista de cine famoso, pero si no eres una persona íntegra, nunca serás de confianza. Una persona íntegra siempre será de confianza. Y José era un hombre íntegro. José tenía el Espíritu de Dios. Hermano, ¿hay alguien aquí que cargue el Espíritu de Dios? Pero dígalo fuerte, dígalo fuerte, dígalo con seguridad. Yo quiero decirte algo de parte del Señor en esta mañana. Quien fue lleno, quien carga el Espíritu de Dios, no fue llamado al anonimato. Quien fue lleno, quien carga el Espíritu de Dios, no fue llamado al encierro. Con esto termino. Quien es lleno del Espíritu de Dios fue llamado a gobernar. Yo no sé si lo puedes creer. Yo me lo he creído. Yo me lo he creído. Quien está lleno, quien está llena del Espíritu de Dios fue llamado a gobernar, a crear, a hablar. No importa si te dicen soñador, no importa si te dicen loco, no importa si te dicen creído, no importa si te dicen orgulloso. Si Dios te lo dijo y Dios te lo prometió, espera en Él y verás. Espera en Él y verás. A José le tomó 15 años de su vida o 13 años de su vida para llegar a ser el Señor de Egipto. Nosotros estamos 6 semanas y estamos sin paciencia ninguna. Llevo 3 semanas y todavía estoy esperando. Llevo 3 semanas y todavía, hermano, sigue esperando. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Pero esperen en el Señor. No esperen sus fuerzas. 13 años para poder llegar a ser segundo Señor de Egipto. Él ni se imaginaba que iba a llegar allí. Y allí Dios lo llevó. Prepárate para llegar al lugar de donde nunca te imaginaste llegar. Si cargas el Espíritu de Dios. Tú estás pensando, ahora sí la hice. Soy mayordomo en la casa de Potifar. Y Dios desde el cielo te está diciendo, chiquito, eso es muy poco para lo que yo tengo para ti. Yo tengo un trono en Egipto para ti. Entonces, no hay, escuche bien, límites. No hay límites cuando tú le sirves a Dios. No hay límites cuando tú cargas el Espíritu de Dios. No hay límites cuando Dios te quiere transicionar. Y te lo vuelvo y te lo repito. Si tiene que poner a soñar a Faraón, lo va a hacer para sacarte de la cárcel. Porque Él usa a los hombres como barajas para cumplir sus propósitos. A Dios no le interesa. No le importa lo que tenga que hacer. A Él lo único que le importa es lo que tiene que hacer. Y lo va a hacer con aquellos que Él ha llamado. Con aquellos que cargan el Espíritu de Dios. Como lo hizo con José. Ponte en tus pies. Cuando el Señor Jesús entró en el templo, en la sinagoga, la Biblia dice que le fue dado el rollo del profeta Isaías. Y dice la palabra del Señor que en ese mismo rollo, cuando lo abrió, leyó una parte que está en Isaías 61, capítulo 1. Y dijo así: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar, empoderarme, bendecir, echar fuera negocios, demonios. Bueno, y negocios que sean de demonios también. El libro de los Hechos nos enseña a nosotros que cuando comenzó la iglesia primitiva, se necesitó de urgencia de hombres, varones decorosos, íntegros, prudentes, que pudieran administrar con sabiduría y con rectitud
la iglesia que estaba naciendo. Y en el libro de los Hechos capítulo 6 verso 3 dice así, escuche esto. Escuche esto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, ¿llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dios nunca va a usar a nadie en su obra si no está lleno del Espíritu Santo. Dios nunca te va a usar si no te llenas de su presencia. Llénate de su presencia. ¿Quieres ser usada? ¿Quieres ser usado por Dios? Llénate de su presencia. Su presencia no es conocer la palabra. Su presencia no es saber lo que dice la palabra solamente. Eso es necesario para entonces actuar con poder y con autoridad bajo la palabra. Cuando tú te llenas de la presencia del Espíritu Santo, algo sucede. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre. Es decir, esos frutos comienzan a manifestarse en tu vida. Por la presencia del Espíritu de Dios. No haces nada con conocer la palabra si no tenemos amor, si no vivimos paz. Porque es que estamos buscando la paz por nuestras propias fuerzas, y la paz solamente puede llegar por la presencia del Espíritu de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es esa paz de la que yo te hablo, te dice el Señor. No, esa paz es vana, se desvanece. Pero mi paz es fuerte y es poderosa, no se desvanece. Con las preocupaciones no se desvanece, con las noticias no se desvanece, con lo que estás viendo. Mi paz trae esperanza, mi paz es diferente. Mi paz hace que aún en el desierto las flores echen flores. Que aún en la necesidad haya bendición. Es la paz del Señor. Yo me preocupaba antes. Cuando yo oraba a Dios, yo traía así. Y había veces que yo venía un domingo, por ejemplo hoy, y traigo un día imposible de cruzar. Y yo sabía que la semana que viene y ahí está. Y yo sabía que la semana que viene yo no iba a tener trabajo porque no tenía trabajo, Y yo le traía el diezmo, pero yo le traía el diezmo con la preocupación, diciendo, wow, mucha parte de este diezmo me hace falta a mí para yo poder la semana que viene seguir pagando. Y le daba al Señor, pero le daba con temor y temblor. ¿Cuántos podemos cantarlo? Del Espíritu Santo. Yo veré milagros suceder. Lo que es de Dios, viene de Dios. Y en mi vida yo se lo doy. Y si yo tengo la semana que viene trabajo, no tengo la semana que viene, créame que cuando le estoy diciendo que ni me preocupa, ni me preocupa. ¿Por qué? Porque eso solo lo puede hacer la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Donde las promesas de Dios, Él te las recuerda diariamente. Y Dios ha preparado todas esas bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ventajas tiene ser lleno del Espíritu Santo? Lo estéril comienza a dar fruto. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, lo que estaba seco se convierte en abundancia. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el amor, la paz y el gozo te visitan y se quedan en tu casa. Cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, tu vida cambia. Y eso es lo que quiere el Señor. Llénate de su presencia. Si te llenas de su presencia, no te vas a quedar en la cárcel. Si te llenas de tu presencia, Dios no ha terminado contigo, apenas está empezando. Si te llenas de tu presencia, si te llenas de su presencia, Dios te va a rescatar aún del lago cenagoso. Si te llenas de su presencia, tienes que entender que siempre Dios va a tener una nueva oportunidad sobre tu vida.
empiezan a caer a tu lado, tú no vas a caer. Llénate de su presencia y tu vida va a cambiar. José nunca perdió la fe. ¿Y sabes por qué nunca perdió la fe? Porque nunca había perdido la esperanza. Porque la fe y la esperanza son la unidad de la confianza en el Señor, de la fidelidad a Dios. Quien le es fiel a Dios, duerme tranquilo. Usted sale a predicar a la calle y a veces te frustras porque las personas escuchan el mensaje pero no vienen a la iglesia. ¿Y quién te dijo a ti que ese es tu trabajo? Tu trabajo es llevar la palabra al oído de la persona. El trabajo de Dios es traerlos a la iglesia. Y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. No te frustres cuando escuchan y no van. No te frustres porque tú les hablas y no se convierten. No te frustres. Llévalo al oído y el Espíritu Santo lo lleva del oído al corazón del hombre. Ese es el trabajo de Dios. Haz tú bien la obra. Haz tú bien lo que te toca hacer. Anda en paz con Dios. Y vas a ver cómo todo va a ir cambiando en tu vida. Haz las cosas bien. No te preocupes si el vecino no lo hace, hazlo tú. No te preocupes si el de al lado te quiere desmotivar, motívate tú y no te dejes desmotivar. Porque tú tienes que confiar en él y no en aquel. Así es. Y eso solo lo podrás ver lleno de su presencia. Amén. José nunca se preocupó por quedar bien con Potifar. José nunca se preocupó por quedar bien con sus hermanos. Ni José nunca se preocupó por quedar bien con su padre incluso. Él solamente se preocupó por quedar bien con Dios. Amén. Y todo lo que Dios le había prometido se lo cumplió. Y allí llegaron sus hermanos. Y el sueño que al principio había sido la causa de división entre sus hermanos y él, en este momento José pudo ver cómo sus hermanos se arrodillaban delante de él para pedirle alimentos. En Egipto. ¿Qué te enseña esto? Que los que andan con Dios, los que caminan con Dios, recibirán justicia. Los que hablaron de ti, los que te criticaron, los que te señalaron, los que te golpearon, te traicionaron, los que se burlaron de ti, los que no creyeron en ti, tranquilo, Dios trae justicia. Si José hubiera querido llevar la justicia por sus manos, no hubiera llegado al trono de Egipto. Dios se ocupó de juzgar, mientras José se ocupó de obedecer. Obedece, sé fiel, sé obediente, sé pacífico. Y vas a ver cómo Dios pelea tu batalla. Amén. No la pelees tú. Yes. Escucha. Si la peleas tú la vas a perder. No la pelees tú. Solamente pelea la batalla de la fe. Y Dios peleará tu batalla. Amén. Dale una ofrenda de palmas a tu Dios. Termino con algo rápido. Cuando yo fui para México, me gustan los testimonios. Mi esposa y mis hijos se quedaron en Cuba. Y yo loquito por llevarlo para México. Llevaba unos días nada más. Y me encuentro un matrimonio allí con sus hijos que habían metido los papeles de inmigración para traer a sus hijas de Cuba para México. Y a los 4 meses le llegaron los papeles, la visa aprobada para traerlos de Cuba para México. Y yo me dije, así con estas palabras, wow, 4 meses en México y ya pudieron traer a su familia para México. Wow, si conmigo fuera así, qué bueno sería esto. Hermano, 4 meses que usted lo llame, ya le la visa a sus hijos y todo, eso no es bueno. Yo llegué a inmigración. Yo pasé por la entrevista con el cónsul de aquel lugar, que no es el cónsul, es un encargado, ¿no? Con el cónsul nunca te vas a entrevistar. Y al mes, tuve que ir para Cuba porque David se enfermó de urgencia. Y tuve que tomar un avión de México y regresar a Cuba. Mis padres me dijeron, tú estás loco, ¿cómo vas a ir? Tú acabas de llegar aquí hace un mes, no vayas y venga, tienes problemas, el gasto, el dinero no hay. Yo me fui.
¿Y sabes qué? Y vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando llegué a Cuba, que el niño salió del hospital, que la niña, que mi esposa, que ya todo estaba como volviendo a la normalidad, 2 o 3 días después de mi llegada, me llamó mi papá y me dijo con estas palabras, porque él era el contacto con la embajada de él, que tenía el correo electrónico. Yo no. Oye, acaban de aprobar a Nuria a los niños. Un mes. 45 días estábamos en México. A los 45 días de yo haber llegado a México viral, a los 15 días nos fuimos para México. Y si yo pensé que Dios había sido bueno con aquella gente dándole los papeles en 4 meses, imagínate cómo fue conmigo dándonos en 1 mes. Y yo dije, papá, yo pidiéndote por 4 meses y tú dándome los papeles en 1 mes. Hermano, Dios siempre tiene preparado lo mejor para sus hijos. No desconfíes de tu Dios. Te lo dejo este testimonio para que tú lo analices y lo pienses siempre. Dios tiene siempre preparado lo mejor para sus hijos. No te desanimes. No te desanimes, espera en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Bendecimos tu nombre desde este lugar, desde nuestros corazones. Levantamos altar de sacrificio en nuestros corazones en esta mañana, agradecidos, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, que nos guíes por toda justicia y verdad. Que seas tú quien seques nuestras lágrimas, que corrijas nuestro camino. Y donde muchos, oh Padre eterno, nos quieran ver sufrir, tú nos podrás ver adelantar. Padre, yo entiendo que de esta historia de José podemos aprender mucho. Y que tú les entregaste 2 hijos, Efraín y Manasés. Y cada hijo le recordaba a ellos, uno la tierra de su aflicción, pero otro les recordó a él que en ese lugar de su aflicción tú lo llevaste a prosperar. Muchas veces estamos pasando por momentos de aflicción, por momentos difíciles, pero son en esas tierras de aflicción y esos momentos difíciles donde de pronto tú cambias el presente por un futuro glorioso y nos bendices de una forma poderosa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pido en esta mañana que tú bendigas esta comunidad, esta iglesia, y que en esta mañana los planes y los deseos de sus corazones se hagan realidad. Que todo lo que ellos tengan en sus corazones retenido desde hace mucho tiempo en oración delante de ti, como presentándolo cada día, Padre, tú le des inicio, Señor, le des respuesta a esas preocupaciones. Que tú bendigas su entrada, bendigas su salida, que tú abras puertas de bendición, nuevos contactos. Que tú, Señor, los lleves, los expandas al norte, al sur, al este, al oeste. Que sus trabajos, Señor, no sean lo que ellos piensan, sino algo mejor tienes tú preparado para ellos. Que la casa donde ellos habitan hoy no sea la casa donde ellos piensan de retirarse y echar su vejez. Que tú tienes preparado un palacete para ellos, un palacio, bendiciones para ellos porque son hijos tuyos, Padre. Te damos gracias por lo que tienes preparado, Señor, porque es mucho mejor que lo que hoy tenemos. Te agradecemos por lo de hoy, no somos merecedores de ello, pero como hijos tuyos, Padre, sabemos que grandes cosas has preparado para aquellos que te aman y nosotros te amamos. Bendícenos, cuídanos, protégenos, que tus ángeles, arcángeles y serafines hagan su trabajo cuidando nuestra vida, la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Declaramos vida, declaramos prosperidad, declaramos salud. Declaramos, oh Padre eterno, a través de nuestros labios que ningún mal preparado contra nosotros nos podrá tocar, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Mi Dios, a ti en esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.